Muy buenos días con todos jóvenes. Les sale el profesor Wilfredo y hoy trabajaremos el gobierno de Manuel Odría, que está bien llamado el Ochenio por la cantidad de años que gobernó el Perú. Antes que eso, vamos a hacer un antecedente de lo que sucedió. Recuerden que antes de Odría, pues el gobierno era de José Luis Bustamante Rivero, ¿no es cierto? Que el aprismo en sí no lo dejó gobernar, a pesar de que fueron ellos los que lo llevaron al poder, pero porque los apristas pues tenían la gran cantidad de participantes dentro del Congreso, pues hizo imposible este tipo de comunión entre Bustamante Rivero y el APRA. Por lo tanto, hubieron levantamientos en diferentes partes del país, pero en Arequipa fue el más importante, donde se levantó la revolución restauradora de Arequipa, comandadas y lideradas por el Ocheno de Odría, por Manuel A. Odría. Bueno, vamos a dar un concepto general de lo que representa el ochenio del gobierno del general Manuel Arturo Odría Amoretti. Concepto. Este gobierno va a ser en base a una dictadura. Ya sabemos lo que es una dictadura. Va a ser populista. Si bien es cierto, el populismo adquiere pues un concepto de lo que refiere a subsanar, a realizar cualquier tipo de actividad en beneficio de la sociedad, en beneficio de la nación, pues esto generalmente son palabras para calmar los ánimos. Va a ser represiva porque va a utilizar mucho lo que es la parte militar y va a restituir el poder oligárquico a la oligarquía agroexportadora, como en un principio fue con la República Aristocrática, ¿se recuerdan? Bueno, vamos a comenzar con esto. El nuevo hombre fuerte de las Fuerzas Armadas fue Manuel Arturo Odría. Surgió como expresión del segundo ciclo del tercer militarismo para combatir el APRA e implantó un gobierno dictatorial que va a durar 8 largos años, durante el cual mantuvo en ilegalidad al partido aprista principalmente y al partido comunista, no se vayan a olvidar. Ahora, el lema de su gobierno más que nada era salud, educación y trabajo, que sí lo hubo en un principio. Y sus frases favoritas fueron hechos y no palabras. Bueno, vamos a comenzar de acuerdo a los momentos. Antes de dejar el gobierno de su golpe de Estado, va a dejar como presidente a Zenón Noriega, presidente de la Junta de Gobierno. Pero vamos a aplicar un poquito más el primer momento. Cuando hablamos del primer momento, nosotros estamos hablando del golpe de Estado, ¿no es cierto? Desde Arequipa. Y por lo tanto, este primer momento va a ser un gobierno transitorio donde va a existir una junta de gobierno. Siempre que hay golpe de Estado, va a existir eso, una junta de gobierno militar. Esta junta de gobierno militar debió durar tan solo 6 meses, pero se va a extender por 2 años. En esta junta militar, junta de gobierno militar, pues se va a dar una ley de seguridad interior. En este momento, él era un golpista, en el primer momento. Punto número uno, ¿qué hizo la ley de seguridad interior? Suspendió los derechos institucionales. Al suspender los derechos institucionales, estamos hablando no de suspender los derechos de quién, del poder legislativo, del poder judicial principalmente, porque estos dos poderes tenían que reorganizarse porque no se encontraban bien consolidados según Odría. Y como él era el poder ejecutivo, pues gobernaba todo lo que representa el Perú y sus poderes. ¿Listo? Entonces, él tenía todos los poderes. Punto número uno, o punto número dos, perdón. En este primer momento va a haber persecuciones principalmente, como te estaba mencionando, a los apristas y comunistas. Bueno, cuando va a pasar justamente esto, pues va a seguir habiendo las persecuciones, pero él va a tener la tendencia de lo que representa, pues, el pueblo, que le van a decir que baje al llano, que postule como siempre, como se ha trabajado en la época republicana. Bueno, entonces él va a renunciar para postular a la presidencia y renuncia a ser jefe de la Junta Militar. Recuerden que para poder postular a la presidencia, pues no debe tener ningún tipo de cargo público, ¿no es cierto? Y te vuelvo a recordar, antes de dejar su gobierno de golpe de Estado,
va a dejar a cargo al presidente o como presidente de la Junta Militar, Junta de Gobierno, a Zenón Noriega. ¿Ok? Entonces estamos llegando ya al segundo momento, cuando ya es presidente constitucional. Esto va a corresponder a la de su presidencia constitucional. A ver, atendamos un poquito mejor. El 30 de mayo de 1950, Odría deja la presidencia de la Junta Militar y va a bajar al llano, como se decía en el lenguaje de aquella época, para presentarse como candidato a la presidencia de las elecciones en 1950. En una amañada como candidato único, porque él quería ser candidato único. Él tenía miedo de que alguien más, aparte de él, postulando, pues obviamente le ganara las elecciones. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hizo? Tenía un contrincante. Este contrincante era otro general, porque un civilista o un civil en general, pues no podía pues hacerle frente, porque tenía las Fuerzas Armadas de su lado. Y es entonces que un general opositor postula con él. El general se llamó Ernesto Montanch. Entonces, a él, ¿qué es lo que hizo en estos momentos Odría para que fuera el único candidato? Él estipuló y dijo que él tenía incursión con el aprismo y como el aprismo era ilegal, a él también lo acusa de aprista. Y es por eso que Ernesto Montage finalmente y más adelante va a ser pues encarcelado. Y como él era el único pues representante, el único candidato, pues llega al poder, chicos. En julio de 1950 fue elegido presidente constitucional de la República. Listo. Vamos al tercer momento. El tercer momento representa lo siguiente. Odría va a ejercer un régimen dictatorial ya como presidente, con presiones, persecuciones y destierros. Ya saben que principalmente a quienes, a los apristas. Al final de su gobierno, en 1955, organizó el llamado Partido Restaurador del Perú, porque él sabía que no podía continuar en un segundo gobierno, pero va a intentar dejar a un sucesor. Pero la protesta popular se acrecentó con los sucesos de Arequipa en 1955. Cayó el tiránico Ministerio de Gobierno Alejandro de Esparza Sañartu. Más adelante te voy a explicar un poquito mejor. ¿Qué pasó en todo caso? Hubieron pues diferentes levantamientos y es por eso que la coalición nacional y el diario La Prensa, comandados por Pedro Beltrán, pues se van a levantar y lo van a combatir enérgicamente, demandando qué cosa, elecciones libres. Bueno, se va a dar las elecciones libres en febrero de 1956, también se va a sublevar en Iquitos un levantamiento contra Manuel Aodría, Marcial Merino, por parte de la División de la Selva. Así. Vamos a continuar. Odría va a caer enfermo y ante la repulsión popular se dio permitiendo elecciones en 1956, aunque un poco recortadas porque el APRA no pudo participar directamente. Chicos, este es el resumen en general. Punto número uno, el partido de gobierno, cómo iba a trabajar como concepto, dictadura populista y represiva. Lema de trabajo, salud, educación y trabajo. Frase que normalmente utilizaba. Eran hechos y no palabras. El primer momento estamos hablando antes de que él fuera presidente constitucional. ¿Cuándo? Con su junta militar, ¿no es cierto? Porque va a dar un golpe de Estado, se van a suspender los derechos institucionales, se va a perseguir a los apristas y comunistas, pero él va a tener que bajar pues al llano, como era costumbre decirlo, y tenía que postular normalmente. Bueno, va a postular normalmente, pero va a dejar a cargo a uno de sus aliados, que va a ser el presidente de la Junta de Gobierno, que es Zenón Noriega, para que él pueda lanzar nuevamente a candidatura. Y bueno, pues se va a enfrentar a quién? A Ernesto Montanch. A él lo va a acusar de aprista, que va a estar coludido con los apristas y va a ser ingresado incluso a un reclusorio, a un penal. En el tercer momento, ya cuando él es presidente, pues va a sufrir, él va a perseguir pues a quienes, a los que están en contra de él, diarios, periodismos, principalmente apristas y comunistas, y bueno, se van a levantar. ¿Quiénes se van a levantar? La coalición nacional,
que es un grupo político, y el diario La Prensa, comandados por Pedro Beltrán, y van a pedir elecciones libres. También se van a sublevar donde en Iquito, comandados por un general que se va a llamar Marcial Merino. Y bueno, pues recuerden que en estos momentos, en las siguientes elecciones de 1856, pues él no va a participar ni tampoco el APRA. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar acerca de las obras con más calma. Dentro de la economía del Perú, se le va a permitir a Odría tener una economía liberal. ¿Por qué? Porque va a haber intervención extranjera. ¿Para qué? Para subsistir, para tranquilizar todo lo que representa pues la parte social y económica en el Perú. Bueno, para eso se va a hacer de los servicios, sí, del que más adelante va a estar en su contra, que es este señor, Pedro Beltrán. Pedro Beltrán, que va a ser el que va a dirigir el Banco Central de Reserva del Perú, chicos. Así se va a llamar. Pedro Beltrán va a dirigir el Banco Central de Reserva del Perú. Además, Pedro Beltrán va a necesitar, pues, obviamente, de personas eruditas, personas duchas en el tema de lo que es la economía. Y va a recibir, pues, la misión Klein de Estados Unidos. Julius Klein, la misión de Julius Klein, traída desde Estados Unidos desde 1949. Ahora, ¿qué pasaba con esta misión Klein? Así como en el gobierno de Augusto B. Leguía, con la misión Kemmerer, ¿se recuerdan? Para mejorar. Lo mismo pasaba en el Perú. Querían una mejora económica, no tanto la exportación, o perdón, no tanto la importación exactamente, pero sí más la exportación. ¿En base a qué? En base al libre mercado. Cuando estamos hablando nosotros del libre mercado, en esta misión Klein, pues era pues que todos podían participar de la economía en el Perú, tanto los países nacionales, o perdón, tanto las empresas nacionales, disculpen, como las empresas internacionales. Por lo tanto, en esta misión Klein se va a promover restricciones del gasto público, menos gastos, más inversión. Se va a impulsar el uso del dinero fiscal en el Perú, que sería más o menos utilizar más que nada lo que es la moneda y todos los recursos peruanos. La producción se va a dar, pues, se va a producir nuevas leyes, principalmente en qué, chicos, en la minería, en el gas y en el petróleo. Y es por eso que se van a promover diferentes empresas, empresas norteamericanas que prácticamente se van a llevar los recursos del Perú, pero por permiso obviamente de Odría. Las empresas que son más conocidas son la de Saudo del Perú, que es la minera de cobre, y la minera de Marcona, que es la que va a extraer el hierro. Más adelante ya esto se va a traducir en una inflación insostenible. Pero dentro de esta economía, porque seguimos hablando de la economía, se va a dar el boom de las exportaciones, chicos. Este es en la parte internacional. Entiendan bien, el boom de las exportaciones, ¿desde cuándo? Desde 1950 hasta 1953. Vamos a recordar una cosa. Primero que nada, recordemos un poquito, vamos un poco más atrás. Vamos a recordar la Segunda Guerra Mundial. Se recuerda, en la Segunda Guerra Mundial hubo pues enfrentamientos obviamente entre dos bandos. Los principales eran pues el eje y los aliados. El eje que estaba comandado pues por Alemania, Italia y Japón, y los aliados pues obviamente por Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia. Sí, en algún momento de nuestra historia, Estados Unidos y la Unión Soviética, que más adelante se transformaría solamente en Rusia, porque no es lo mismo, pues sí trabajaron en equipo. Al final de la Segunda Guerra Mundial hubo una repartición, chicos, de lo que representa Alemania. Se va a repartir en cuatro. Profe, pero Alemania sigue siendo independiente. Sí, pero esa ya sería otra historia. Pero Alemania en general, dentro de la vía política y social, se van a repartir en cuatro. Para Francia, para Reino Unido, para Estados Unidos y para Rusia. Alemania se va a dividir de esa manera. Entonces, la parte que le correspondía a Estados Unidos, pues era capitalista. Y la parte que le correspondía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues era obviamente socialista, ¿no es cierto? Y en este caso, los países más poderosos del mundo ya era Estados Unidos y Rusia, o Unión Soviética, perdón. Y por eso hubo enfrentamientos. Profesor, pero ¿por qué hubo el boom de las exportaciones? Un poco más. Recuerden también que Corea
en ese entonces, pues era colonia japonesa. Y la colonia japonesa, o perdón, Corea, que era colonia japonesa, va a ser independizada. Se va a independizar, pero con la ayuda de quién? De Estados Unidos y de Rusia. Estados Unidos va a independizar la zona sur de Corea y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues va a independizar la parte norte. Es por eso que en la actualidad Corea del Sur es capitalista y Corea del Norte, pues obviamente es netamente socialista y comunista. Y es por eso que va a existir una guerra entre ambos países, entre ambas Coreas, pero principalmente auspiciadas por quién? Por Estados Unidos y por Rusia. Y tú sabes que Estados Unidos quería obviamente el beneficio de las importaciones que podía dárseles los países que los apoyaban económicamente, en este caso Perú. Y es por eso que justamente gracias a esta guerra, pues obviamente nos beneficiamos otra vez con las exportaciones. ¿Y qué se exportaban principalmente? La clásica, hierro, cobre, petróleo, que también había en ese momento, caucho, azúcar y algodón. Entonces el Perú entró en una riqueza interna. Pero ¿qué pasó? En 1954, chicos, se acaban las exportaciones. Por lo tanto, ¿qué cosa hubo? Despidos, baja de salarios, protestas. Todo esto ocurrió en el ochenio de Manuel A. Odría. Vamos a la parte social. Cuando hablamos de la parte social, recuerda que Odría, si bien es cierto, era militar, era un gobernante represivo, pues también era populista. Y como era un gobierno populista, pues recuerden que en esta parte de su gobierno, al haber escasez de trabajo en la parte de la sierra donde se extraían los minerales y en general había poco trabajo, pues hubieron oleadas de migraciones, chicos, pero ya de una manera muchísimo más amplia. Por eso es la que en el gobierno, obviamente, de Odría, se van a formar pues, las famosas barriadas, chicos. La gente de provincia, toda la gente de provincia de la sierra, pues vinieron a la parte de Lima y todo lo que representa la costa del Perú, principalmente a Lima. Y ahí se forman las diferentes barriadas y se forman los diferentes distritos o también llamadas zonas populares, perdón. Dentro de las obras del gobierno populista se van a dar pues obviamente la construcción de obras públicas para responder a la demanda social. Muy bien, ingresaron los migrantes, ingresaron principalmente los de la parte de la sierra. Hay que darles trabajo, hay que darles educación y hay que darles estabilidad. Y como no todos en la sierra y en la selva pues tenían una educación de acorde a lo que representaba Lima y a la costa peruana, pues se van a formar grandes unidades escolares. Se va a incrementar, se va a ampliar lo que es el hospital del empleado, lo que ahora representa pues el hospital Rebagliati, el hospital naval, el hospital militar, que está en la Avenida Brasil, etcétera. Además se va a dar la construcción del Ministerio de Educación, que va a estar pues en esos momentos en lo que representa a la Avenida Bancay. Se va a dar la reconstrucción del Estadio Nacional, ya que recuerden que en un principio, pues el Estadio Nacional no estaba hecho pues de material noble, sino estaba hecho de madera. Y esta vez sí, pues se va a hacer de esta manera, con material noble, en el gobierno de Odría. Vamos a ver cuáles son las medidas populistas. En este gobierno, chicos, por fin se va a dar el voto femenino. ¿Cuándo? Un 7 de julio de 1955. ¿Cuáles eran las características de este voto femenino? Se recuerdan que en el gobierno de Sánchez Cerro ya las mujeres podían votar, pero solamente podían votar las personas leídas, las que tenían mayores de 21 años y además solamente voto municipal. En este caso ya el voto femenino, que va a ser estipulado un 7 de julio de 1955, podían votar las mujeres que tenían mayoría de edad, que era 21 años, y solamente las mujeres de 18 años, si es que sabían leer y sabían escribir. Entonces las mujeres ya a partir del gobierno ya de Manuel Odría, pues, perdón, sí, Manuel Odría, pues ya podían votar. Se va a dar el seguro social obligatorio. Recuerden que el seguro ya existía,
pero el seguro era para algunas partes o algunos sectores sociales y algunas empresas. En este caso se va a dar el seguro social obligatorio. Además se va a fundar el CAEM, CAEM, que es el Centro de Altos Estudios Militares. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes saben que al finalizar, pues, como todo estaba llevado simplemente por la misión Klein, en la parte económica, y por eso que justamente hubo despidos, en un momento hubo apogeo, cuando hubo la guerra de las Coreas, pues al final no va a tener el apoyo, al final de su gobierno, no va a tener el apoyo de los oligarcas, pierde principalmente el apoyo de la costa y por eso va a convocar a elecciones en 1956 y el ganador va a ser Manuel Prado Ugarteche. Vamos a hablar ahora acerca del fin del ochenio de Odría. Él va a convocar, como te estaba mencionando, a elecciones generales en 1956 y no se va a presentar como candidato, va a viajar a Estados Unidos. En 1962 va a fundar el partido Unión Nacional Odrista, o también llamado o conocido como UNO, así se va a llamar su partido, Unión Nacional Odrista o también conocido como UNO, con el que esperaba regresar a la presidencia, ¿ya? En 1962 en las elecciones del 10 de junio de 1962. Perfecto, él pensaba ingresar. Pero ¿qué había pasado? Ingresa, pero se anularon al haber ganado Víctor Raúl Haya de la Torre. Profesor, ¿cómo es posible si Víctor Raúl, estoy contándote muchos años después ya de su salida, cómo es posible que Víctor Raúl Haya de la Torre haya, pues, no haya ingresado a la presidencia, se obtuvo la mayor cantidad de, de votos? Entonces, ¿qué pasó? Te explico un poquito más para cerrar esto. En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre va a ganar las votaciones y por derecho debería ser el presidente. Pero ¿qué pasaba? Él no alcanzó la mayoría de grupos parlamentarios o de parlamentarios en el Congreso. Por lo tanto, dentro de la constitución que se estipulaba, pues si el presidente ganaba, también tenía que tener mayoría congresal. Y como él no lo obtuvo, entonces, ¿qué pasó? Él tenía que debatir y elegir entre el segundo y el tercer puesto. El segundo y el tercer puesto era Fernando Belaúnde Terry y el tercero era Nicolás Linden. ¿Ok? Finalmente, estas elecciones de 1962 van a ser anulados por un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas. Bueno, chicos, hasta aquí con lo que corresponde al gobierno y al ochenio de Manuel A. Odría. Continuaríamos en el siguiente capítulo.